ahora sí, por fin, hablemos de las personalidades de los Guardianes de la Galaxia. Antes de todo, en este vídeo va a haber spoilers de Guardianes de la Galaxia Volumen 1, Volumen 2, pero no va a haber spoilers de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, porque quizá muchos de vosotros todavía no lo habéis visto, ¿vale? Por favor, tampoco hagáis spoilers del Volumen 3 en los comentarios, o si lo queréis hacer, haced lo típico de poner mucho espacio para que la gente no lo lea, no se lo encuentre así de golpe, ¿vale? Bueno, Guardianes de la Galaxia la verdad es que son mis películas favoritas de Marvel y les tengo mucho cariño, y como se ha terminado la trilogía con ellos, pues me apetecía hacer este vídeo. ¿Qué pasa? Que realmente sus personalidades son muy características porque hay un par que comparten personalidad, pero hay ciertos matices entre ellos que creo que es muy interesante comentar. Y luego hay un personaje en concreto, que lo voy a dejar para el final, que es bastante difícil de analizar del todo y quiero explicaros por qué. Vamos a ello. Vamos a empezar con uno de los favoritos de los fans, con Rocket. Que hace tiempo había un debate entre si era ESTP o ENTJ. Yo me he decantado por ESTP, lo veo bastante ESTP, he revisto las películas otra vez y me sigue pareciendo ESTP. T es bastante más fuerte que cualquier posibilidad de T. Y en caso de que pudiera estar en un loop de T y C, no me encaja porque, al contrario que Drax, como luego veremos, Rocket no es una persona que esté 100% enfocada en el mundo externo 100%, es decir, un loop extrovertido, que os hablo de ellos en este vídeo, ¿vale? Sino que Rocket dirige también bastante energía hacia sí mismo, hacia adentro. Así que descarto que esté en un loop y creo que es un ESTP 8 autoconservación. La territorialidad, la supervivencia, construir recursos, la ley de la selva, esto es una jungla, tiene que sobrevivir el más fuerte y por eso yo soy así. Ese es Rocket, y no solo eso, sino que yo creo que es social ciego, o sea que es bastante antisocial. El rasgo ese antisocial de los 8 del que no se suele hablar mucho pero que está ahí, Rocket lo representa muy bien. Y si no, mirad la primerísima escena con la que conocemos a Rocket en el MCU. Creo que esto nos demuestra que aunque sea bastante antisocial, está bastante enfocado en su entorno, ¿vale? Es una muy buena presentación de personaje porque ya sabes que es alguien que no tiene mucho aprecio por la gente. Just give it to Ronan so he can destroy the galaxy? What are you, some saint all of a sudden? What has the galaxy ever done for you? Why would you want to save it? Because I'm one of the idiots who lives in it! So we're saving the galaxy again? I guess. Awesome! We're really gonna be able to jack up our prices with two-time galaxy savers. I seriously can't believe that's where your mind goes. It's just a random thought, man. I thought we were friends. Of course I care about the planets and the buildings and all the animals on the planets. And the people. Que le gusta criticar, que tiene la lengua muy larga, que es un poco bocazas, que se ríe de la gente, que no se toma las cosas demasiado en serio. I'm sorry. Your name is... It's Taserface? That's right. Do you shoot tasers out of your face? What? I'm sorry. I am so sorry. I just keep imagining you waking up in the morning, sir, looking in the mirror, and in all seriousness saying to yourself, you know what would be a really kick-ass name? Taserface! What was your second choice? Scrotum Hat? De hecho, vemos que Rocket, aunque una parte muy importante de su personalidad y que beneficia muchísimo a los Guardianes de la Galaxia es ese tic que utiliza de una forma súper funcional, vemos que Rocket realmente es una persona que realmente le encanta hacer bromas y hacer bromas pesadas, además de las que realmente a mucha gente no le haría gracia. Bueno, here you go. Oh, I was just kidding about the leg. I just need these two things. What? No, I thought it'd be funny. Was it funny? No, wait, what did he look like hopping around? I had to transfer him 30,000 units. There's one more thing we need to complete the plan. That guy's out. No, we don't. Lo cual me lleva a que su fe terciario está ahí, pero está bastante malogrado. Rocket además, clarísimamente, no solo por el tema este de los cachivaches, el funcionamiento de las cosas, es decir, que se nota que le gusta saber cómo funcionan las cosas, es decir, es un super T. No creo que T sea más fuerte que C, pero sí que están bastante equilibrados, ¿vale? You're firing the lasers! They blew out the generator! I think I packed a small detonator! A detonator is worthless without explosives! Well, we got these! That thing's strong enough to kill Ego? If it is, it'll cause a chain reaction throughout his entire nervous system. Y creo que se ve bien que le gusta hacer las cosas a su manera, del tipo, yo hago lo que tiene lógica para mí, me da igual que para ti no la tenga. A 5. 5! Oh, no! Wait, hold it out! We're gonna
to rob the guys who just beat us senseless. Oh, you want to talk about senseless? How about trying to save us by blowing us up? We were only going to blow you up if they didn't turn you over. And how on earth were they going to turn us over when you only gave them a count of 5? We didn't have time to work out the minutiae of the plan. Haré que funcione según mi perspectiva y me da igual lo que los demás opinen. Digamos que Rocket es quien se encarga de la parte más sistemática de los planes, es el que mejor sabe cómo funciona todo, etcétera, ¿vale? Pero sí que es cierto que a la hora de la verdad es una persona muy de acción, muy de basta de cháchara. Vamos a ello. We gotta move quickly, so you definitely need to get that last. Or we can just get it first and improvise. Creo que, como digo, hay diferencia un poco la forma de desarrollar las funciones de Rocket y de Drax. Porque cuando vemos en comparación cómo tratan al grupo, Drax es muy honesto y hace bromas y tal, pero es más expresivo en el sentido de somos amigos, somos familia, ahora lo veremos. Rocket no es tan expresivo en ese sentido, le cuesta muchísimo más acceder a ese fe y luego además se nota que le cuesta más hacer bonding con sus compañeros, lo hace de forma más lenta, le cuesta mucho más confiar. They're all idiots! Quill just got himself captured. None of this ever would have happened if you didn't try to single-handedly take on a freaking army! You're right. All the anger, all the rage, is just to cover my loss. Boo-hoo-hoo! My wife and child are dead. Oh, I don't care if it's mean. Everybody's got dead people. It's no excuse to get everybody else dead along the way. I am Groot. Save them? How? I am Groot. I know you're the only friends we ever had, but there's an army of Ravagers around them, and there's only 2 of us. 3. Conforme sabemos más sobre su pasado, que sabemos de dónde vienen esas heridas emocionales, esa desconfianza, ese miedo a volver a querer a alguien, y porque Rocket no quiere mostrar su vulnerabilidad, lo que reconfirma ese eneatipo 8. For love? No, I don't care about those things. I want to save Quill so I can prove I'm better than him. I can lord this over him forever. You can fool yourself and everyone else, but you can't fool me. I know who you are. You don't know anything about me, loser. I know everything about you. I know you steal batteries you don't need, and you push away anyone who's willing to put up with you, cause just a little bit of love reminds you how big and empty that hole inside you actually is. I said shut up! Es muy duro en la superficie, pero muy blando en el fondo. Además, yo creo que Rocket, aunque es cognitivamente extrovertido, es decir, es socialmente introvertido, yo creo que por esa parte más antisocial del 8, porque encima el 8 autoconservación es el más introvertido, el que más tiene esa flecha al 5, que vemos también en se escudan al conocimiento para creerse mejor que otros, y también pues eso, en esa forma de aislarse o de tener como mucho desdén por la gente, ¿no? O sea, no obstante, el centro del 8 está ahí en su necesidad de hacer las cosas intensamente, muchas veces a lo bruto, y además yo creo que precisamente sus heridas de infancia son aquello que le hace todavía como más nadie se mete conmigo, no puedo mostrar ser vulnerable porque no lo soy, te metes conmigo y me las vas a pagar. Fancy knows nothing about. That is true! There's no respect. That is also true! I didn't ask to be torn apart and put back together over and over and turned into some little monster! Rocket, no one's calling you a monster. He called me vermin! She called me rodent! Let's see if you can laugh after 5 or 6 good shots to your friggin' Y lo que necesita Rocket a lo largo de la trilogía, y lo vemos, es reconectar con su esencia interna, con su inocencia. E incluso aquí yendo más allá en el análisis, incluso creo que por eso también adopta a Groot, porque es todo lo que él no es toda esa inocencia que él ya no tiene. Otra cosa que me hace confirmar que tanto Rocket como Drax son muy parecidos, salvando pues eso, cierto desarrollo de ciertas funciones y el subtipo, es que realmente Drax y Rocket tienen bastante complicidad, y tienen una complicidad además siempre en cosas súper intensas. My mind is liquid into our bodies. That's the first thing you said that wasn't batshit crazy! En términos de saltarse las reglas. Question. What if I see something that I want to take and it belongs to someone else? You will be arrested. But what if I want it more than the person who has it? Still illegal. That doesn't follow. No, I want it more, sir. You understand? What are you laughing at? Well, I can't have a discussion with this gentleman? What if someone does something irksome and I decide to remove his spine? That's actually murder, also illegal. De reírse de la gente. You're so blessed I didn't kill you. You're telling me. You want to buy some batteries? Y ahora sí, vamos a enlazar con Drax, porque para mí Drax también es una STP-8, bastante claro además. Personalmente creo que es un 8, pero un 8 social. Podría pensar que es 8 sexual, sobre todo en la primera película, pero conforme conoces más a Drax, y sobre todo en la tercera película, sin hacer ningún spoiler, yo creo que la raíz del 8 social se ve ahí. A diferencia de Rocket, Drax creo que lo que sí que tiene más desarrollado es el eje extrovertido, o sea, tiene bastante más fe que ti. No solo porque siempre está como muy alerta
alerta y preparado para la acción. Siempre quiere experimentarlo todo. You just told everyone your deepest, darkest secret? Dude, come on, I think you're overreacting a little bit. You must be so embarrassed! Do me! I have never felt such shit! One of those on me. Sleep. Sino que al mismo tiempo es generalmente quien más se encarga de llevar un poco el tema de la dinámica grupal. Sí que hace comentarios y observaciones de la gente del entorno, de ellos mismos del grupo. Gamora is not the one for you, Quill. Shadow. There are two types of beings in the universe. Those who dance and those who do not. I am a dancer. Gamora is not. You just need to find a woman who is pathetic. Like you. Que muchas veces incomodan, ¿no? Pero otras veces lo que hacen también es un poco, pues, animar el ambiente o destensar. Es decir, de alguna forma contribuye a que el grupo también esté como en la misma onda. Y al final, mediante esa estrategia suya también denota que se interesa por cada uno de ellos. Puede ser como muy bruto con la gente de fuera, pero con los guardianes muy pocas veces ha discutido, pues como mucho más chila en realidad, y es como son mi familia, no me meto con ellos tanto, me meto con ellos a nivel broma, ¿no? Como hace con Mantis, por ejemplo. Pero no es esa antisocialidad y ese resentimiento que en Rocket sí que se le ve más, que parece que está más presto a discutir con cualquiera. De hecho, vemos también esa diferencia de subtipo con Rocket, en que Drax no hace hincapié en el odio que tiene hacia la humanidad. Y no tiene tantas actitudes antisociales, sino más bien impulsivas, que lo suelen meter en problemas. De hecho, su gran problema, sobre todo al principio, es que está movido por la venganza. Ronan murdered my wife, Ovet, and my daughter, Camaria. He slaughtered them where they stood, and he laughed! Well, her life is not yours to take. He killed my family. I shall kill one of his in return. Of course, Drax. Lo único lo que podía pensar es vengarme. Y creo que eso también nubló un poco ese subtipo social que creo que tiene. Porque la verdad es que conforme más vamos conociendo a Drax nos damos cuenta de que tiene un fondo bastante inocente, bastante puro. Did you make a penis? Dude. What is wrong with you? If he's a planet, how could he make a baby with your mother? He would smush her. I don't need to hear how my parents... Why? My father would tell the story of impregnating my mother every winter solstice. That's disgusting. It was beautiful. You Earthers have hang-ups. Yes, Drax? I got a penis. Ha! Thank you. Le coges mucho más cariño porque te das cuenta de que realmente tiene como esa fachada de Drax el destructor, pero realmente es Drax el protector. Those pools, they remind me of a time when I took my daughter to the forgotten lakes of my homeworld. She was like you, Disgusting. innocent. De hecho, desde el principio, ya cuando se le pasa la neura de quiero matar a Gamora, vemos que él es quien primero verbaliza que quiere estar con ellos, es el primero que les llama amigos. I want you all to know that I am grateful for your acceptance after my blunders. It is pleasing to once again have friends. You, Quill, are my friend. Thanks. This Dugtree, he is my friend. And this green whore, she... Oh, you must stop! All any of you do is yell at each other. You are not friends. You're right. We're family. We leave no one behind. O a Peter le dice, Peter, eres un hombre honorable, voy a luchar contigo. O sea, se ve que quiere hacer ese bonding, se ve que se siente a gusto en esa familia y lo demuestra, es quien más lo demuestra. Es muy honesto en ese sentido y eso es muy de 8. El tema de la lealtad también está presente en Drax, además de una forma muy intensa, pero a diferencia de la lealtad de un 6, Drax sigue sus propias normas. Drax puede serte muy leal, pero va a hacer lo que le da la gana y como le da la gana. Además, uno de los rasgos más característicos de Drax y que creo que a la gente le gusta más y le hace más gracia es que Drax es brutalmente honesto. Es otro rasgo muy básico de los 8. And so are you. On the inside. Además, creo que sobra decir que es una persona que siempre busca la intensidad y el riesgo, o sea, no como la gula del 7, sino como la lujuria del 8, es decir, más grande, más peligroso, más intenso, más fuerte, más divertido, esa es la lujuria del 8. Y de hecho, incluso lo vemos reírse, mearse de risa en situaciones en las que está en peligro de muerte.
hablemos de Gamora. Creo que todos estamos de acuerdo en que Gamora es dos cosas en los Guardianes. Es la voz de la razón y la persona con los pies más en la tierra del grupo. Tonight you're gonna be laying down in your bed and there's gonna be something squishy in your pillowcase and you're gonna be like, what's this? And it's gonna be because I put a turd in there. You put your turd in my bed, I shave you. Oh, it won't be my turd. It'll be Drax's. I have famously huge turds. We're about to die, and this is what we're discussing. Gamora es 100% ejecutora, es seria, hace lo que tiene que hacer y lo suele hacer de forma lógica y objetiva, sin andarse por las ramas. De ahí que yo creo que un sí dominante y un no inferior le pegan bastante bien. I would be honored, yes, in the name of research. I think that could be pretty repulsive. I'm not into that kind of casual... Oh, please. Your people promised something in exchange for our services. Bring it, and we shall gladly be on our way. Family reunion, yay! I understand she is your sister. She's worth no more to me than the bounty due for her on Xandar. No obstante, su fi terciario se desarrolla bastante a lo largo de la trilogía hasta el punto de que determina muchas de sus decisiones, como traicionar a su padre, después de que sabe que va a ayudar a Ronan a destruir un planeta entero, que es lo que hizo Thanos con su propio planeta. Ronan has something called an Infinity Stone. I know what he's got, girl. Then you know we must get it back! He's gonna use it to wipe out Xandar. We have to warn them. Billions of people will perish. Gamora, en el momento en el que sabe que a otro planeta le puede pasar lo mismo que le pasó al suyo, es como, hasta aquí hemos llegado. Es decir, hay mucho tema de mi experiencia personal, mis valores personales. Es decir, aunque parece muy badass, Gamora está muy atada a su pasado. Like I said, she's got a rep. A lot of prisoners here have lost their families to Ronan and his goons. Whatever nightmares the future holds are dreams compared to what's behind me. Y eso determina sus decisiones más vitales y hacia dónde dirige su brújula moral. Yo creo que el eje Sci-Fi tiene mucho peso en ella y sobre todo en la primera película se ve bastante. Pero si la Gamora que trabaja para Thanos y la Gamora de los Guardianes tienen algo en común, es una brutal lealtad del hacer lo que debe hacer, de no decepcionar, de ser responsable. De hecho, en el volumen 1 vemos que cuando encuentran esa gema del infinito, que creo que es la del poder, no recuerdo, es la única que después de ver el poder que tiene esa gema dice, vale, no podemos sacar dinero de esto hay que llevarlo para que lo custodien como es debido. Y todos los demás quieren sacar tajada. Hace 2 días era villana y aún así tiene el mindset moral y del deber de decir, no podemos sacar dinero de esto que puede destrozar planetas. Listen to me. We cannot allow the stone to fall into Ronan's hands. We have to go back to your ship and deliver it to Nova. Right, okay, I think you're right. Or we could give it to somebody who's not going to arrest us, who's really nice for a whole lot of money. You're despicable. Dishonorable. Faithless! Me gusta también que vemos que conecta mucho con Peter a través de la nostalgia, de ese sí que tiene. Why would you risk your life for this? My mother gave it to me. My mom liked sharing with me all the pop songs that she loved growing up. I happened to have it on me when I was... the day that she... used... Es decir, a Gamora le gustan esas pequeñas como historias o referencias, ¿no? What was that story you told me about Zardu Hasselfrau? Who? He owned a magic boat? David Hasselhoff? Right. Not a magic boat, a talking car. As a child, you would carry his picture in your pocket and you would tell all the other children that he was your father, but that he was out of town. Shooting Knight Rider or touring with his band in Germany. I told you that when I was drunk. Why are you bringing that up now? I love that story. I hate that story. It's so sad. Que el pasado tiene mucho peso en toda la historia de Gamora y en su desarrollo como personaje, porque eso también es lo que ha hecho que ella conciba el mundo como un lugar peligroso. When Thanos took my home world, he killed my parents in front of me. He tortured me, turned me into a weapon. When he said he was going to destroy an entire planet for Ronan, I couldn't stand by him. Y lo que básicamente la ha llevado a ser un ser sexual bastante claro. If he ends up being evil, we'll just kill him. Por eso siempre está a la defensiva, siempre está dispuesta a reaccionar. No! What the hell? I know who you are, Peter Quill, and I am not some story-eyed waif here to succumb to your pelvic sorcery! Drax thinks you're not a dancer. If you ever tell anyone about this, I will kill you. Nunca baja la guardia. Touch me, and the only thing you're gonna feel is a broken jaw.
pero es rebelde cuando sus valores morales le dictan que tiene que serlo y cuando ve que está preparada para serlo y tiene los medios para hacerlo, es decir, no es impulsiva. Gamora es justa, obstinada, responsable, toma el mando cuando debe, pero no tiene ningún problema en seguir órdenes de otros. Pero eso hace también que sea muy desconfiada hacia todo y hacia todos. Siempre está sospechando y además su sí dominante la hace muy concreta, muy realista, con los pies muy en la tierra. What we should be discussing right now is something about this place. It doesn't feel right. Además es de esas personas que te dice, te lo dije, cuando sabe que tienes razón. I told you something didn't feel right. I told you so. It's what I need to hear right now. Well, I came back, didn't I? Además, y esto me parece interesante, Gamora representa muy bien esa ambivalencia de los Seises, porque es súper leal a Thanos, pero también lo traiciona. Es capaz de matar a su hermana, pero también quiere formar una alianza con ella. Sucumbe bastante rápido a Peter, pero al mismo tiempo le dice que no, que para nada, que no siente nada y que de qué está hablando. No obstante, Gamora también tiene un lado bastante soft en el fondo, en el que funciona mucho con términos de nosotros, vosotros, ellos. I have lived most of my life surrounded by my enemies. I will be grateful to die among my friends. Finally found my family, don't you understand that? I thought you already had. Sigue siendo bastante buena soldado, no haciendo las cosas a su manera y siguiendo a aquel o aquellos que ella sí considera que son buenos líderes, como finalmente lo es Peter. What should we do next? Something good? Something bad? A bit of both? We'll follow your lead, Star-Lord. Vale, ¿qué pasa aquí? Resulta que yo también creo que Nebula y Gamora comparten tipo. Y es que yo creo que al ser criadas ambas por Thanos y de la misma forma, pues ficticiamente hablando tiene sentido que tengan una personalidad muy parecida, aunque hay un elemento que tienen de diferencia entre ellas dos y que me parece muy evidente y que os voy a contar ahora. La gran diferencia entre Gamora y Nebula es que Gamora tiene un fix 3, es decir, dentro de la tríada de la imagen es un 3 y Nebula es un 4 y además se nota muchísimo. De hecho, estuve también teniendo muchas dudas entre si podía ser un 4 sexual o no, porque tiene cosas de 4 sexual. Y eso sobre todo se ve en la relación que tiene con su hermana, en el sentido de que se nota muchísimo que se siente inferior respecto a ella, que desearía tener sus habilidades y que sobre todo desearía tener la aprobación que tiene ella por parte de Thanos. Y al final también en el volumen 2, por ejemplo, vemos que Nebula tiene más acceso a sus emociones mientras que Gamora las bloquea más. Y es que Nebula le dice en un momento determinado a Gamora esto. Cual se ve ahí súper fuerte la competitividad y además yo creo que también su sí dominante está muy presente en ella, en que no deja pasar el pasado. Thanos pulled my eye from my head, and my brain from my skull, and my arm from my body. Because of you. Y determina muchísimas de las decisiones que toma en el presente. What are you gonna do with your share? As a child, my father would have Gamora and me battle one another in training. Every time my sister prevailed, my father would replace a piece of me with machinery, claiming he wanted me to be her equal. So after I murder my sister, I will vow worship with every conceivable instrument of death. I will hunt my father like a dog and I will tear him apart slowly, piece by piece, until he knows some semblance of the profound and unceasing pain I know every single day. Yeah. Para Nebula es evidente que tanto Ronan como Thanos prefieren a Gamora y eso le fastidia y le duele, pero ella intenta suplirlo siendo o aparentando ser más leal y más feroz que Gamora todavía. I'm a daughter of Thanos, just like you. But I know Xandar. Ronan has already decreed that I... You will not fail. Have I ever? Finalmente me decanté por el 6 en vez de por el 4, porque el 4 es un tipo retirado, y centrado en la imagen, orientado a la imagen, y vi más a Nebula orientada a la tríada obediente y a la tríada estratégica de pensar, de guiarse mucho por lealtades, traiciones, ambivalencia del 6, etc. Ella es también una muy buena soldado, pero se mueve mucho más por las alianzas y lo que le puede convenir más o menos a nivel personal. You were going to kill my father? You dare to oppose me? You see what he has turned me into? You kill him, I will help you destroy 1,000 planets.
Además, una cosa también que me llamó mucho la atención de Nebula y que en el volumen 3 todavía se refuerza todavía más, ¿vale? Es que es esa clase de 6 que cuando es soldado, cuando es subordinado, es muy buen subordinado, muy obediente, pero cuando pasa a puestos de mando, es decir, cuando empieza a tener más poder, empieza a ser bastante tirano con los de abajo, es decir, no aprende de que a él como soldado le han podido tratar mal, sino que lo que hace es replicar esa misma forma de mando en otros. Incluso en el volumen 3, aunque está más cambiada, se nota muchísimo que hace eso también. Once we reach the surface. Seal security door! Now! Click up! Get out of my way! Pasamos a los dos componentes, los guardianes más softs, más suavecitos, Groot y Mantis. Vale, existe una tendencia generalizada a tipificar como INFPs a todos los personajes menores de 14 años, incluido Groot. Pero yo creo que Groot desde muy pequeño, desde el principio, desde que es Baby Groot, que por cierto, vamos a hablar de ese Groot, el que hemos visto crecer, nacer y crecer, no del Groot de la primera película, ¿vale? Bueno, lo que decía, desde que es un bebé yo creo que a Groot se le nota bastante más que Ne. Dentro de que también es Phi dominante y luego un poquito más adelante hablaremos de cómo se entronca ese Phi dominante bastante claro con el tipo 9, que a veces parece que son contradictorios. Pero yo creo que Groot desde muy pequeño se le ve que es una persona un árbol muy presente en la acción. Está como muy preparado para saltar, para reaccionar en general. They were not looking at you funny. Y le gusta ese movimiento externo. No lo veo tan en la babia. De hecho, por ejemplo, en esa escena casi final del volumen 2, que es taquicárdica, que es cuando le envían a él solito a apretar el botón y se lanza a hacerlo sin siquiera llegar a entender del todo lo que tiene que hacer, porque Rocket se lo explica. That will set off the bomb immediately, and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. That's right. I am Groot. No! That's the button that will kill everyone! Que no se detiene a comprender del todo ni se toma el tiempo en salir de su zona del confort, sino que se lanza. We're all gonna die. Cuando tiene esa fase adolescente parece que solo se preocupa por sí mismo, como cualquier adolescente, y parece muy Phi también, como cualquier adolescente, pero incluso ya cuando pasa esa etapa, yo creo que se ve claramente dependiente y bastante apegado al grupo. Se ve esa fusión de los 9, y aunque es bastante obediente y es parte del grupo como uno más, no lo acabo de ver de 9 social, sino más 9 autoconservación, porque sí que tiene también un poco esa actitud de, bueno, vale, hago lo que tú me digas, hago lo que quieras, pero déjame ser yo, déjame un poco vivir en paz, déjame hacer a mí lo que me dé la gana. Es bastante susceptible, se puede poner incluso un poco violento cuando lo ofenden. Es bastante opinionated, Groot, o sea, ¿y dónde lo ves? Aunque solo dice I am Groot, tiene opinión para todo. Yo creo que Groot es bastante protector de su espacio y de sus preferencias personales, y eso me lleva, pues, no solo también un poco a Phi, sino al 9 autoconservación, que es un poco más territoriales en ese sentido. Y yo creo que otra cosa también bastante clara y que me lleva un poco también al ala 8 en vez de al ala 1 es que desde muy pequeño tiene como muchos arranques un poco agresivos, un poco violentos, ¿no? Que se junta un poco con esa impulsividad. Que tú de primeras lo ves como muy chill y muy abrazable y todo eso, pero que tiene un lado bastante cabezota también. No es especialmente atento a las reglas, es decir, que hace lo que le dicen porque quiere a las personas que se lo están pidiendo, y a él lo que le importa realmente es estar el bien. Get out of the way, you're gonna get hurt! Hi! O sea, yo creo que Groot representa muy bien la dicotomía típica del Phi dominante 9, que es como voy a hacer lo que quieras y bueno, tal, pero déjame ser yo en paz, déjame vivir en paz. Parecido a Groot es Mantis, pero yo me he decantado un poquito más por 9 social, aunque la verdad que no tengo muy claros los instintos de Mantis. Y lo que sí que es cierto que le veo en comparación a Groot es que seguramente es más a la 1, más tirando al 1, y seguramente más INFP. La veo más idealista, menos impulsiva, más en babia, y sobre todo se ve en general que es muy intuitiva porque se la ve bastante más en las nubes y más conectada a aprender conceptos nuevos, le fascinan las cosas nuevas que le cuentan, las ideas de los demás. Y yo creo que en general se puede decir que Mantis está como desconectada del entorno pero conectada a las personas, sobre todo a través de su poder de empatía, lo cual nos puede llevar a algunos a pensar que puede ser INFJ, ¿no? Pero es que son poderes, no es su personalidad. Entonces al final me acabo decantando un poquito más por INFP porque no la veo tan más ni dominante, con la visión tan focal de un ni dominante, sino que la veo más en ese lado del INFP clásico que es más ingenuo, más inocente, que se cree más todo lo que le dicen. So you're a pet. I suppose. People usually want cute pets. Why would you go on such a hideous one?
I am hideous? You are horrifying to look at, yes. But that's a good thing. Oh? When you're ugly and someone loves you, you know they love you for who you are. Beautiful people never know who to trust. Well, then I'm certainly grateful to be ugly. Y luego además conforme vemos que avanza en el grupo, vemos que no se siente avergonzada de ser quien es y que aunque se puede adaptar hasta cierto punto como buen 9, es decir, no crear disrupción y tal, ella nunca cambia quién es. Le da igual hasta cierto punto lo que los demás piensen de ella. Además es abiertamente sensible, pero trata que sus emociones no afecten al resto, que también es muy de 9 eso. Y yo creo que está bastante en contacto con sus propias emociones. Poco a poco aprende a defenderse cuando Drax se mete con ella, es decir, ya va dejando de lado un poquito más esa ingenuidad. Creo que para Mantis a lo largo de su desarrollo prima la congruencia interna. O sea, me da la sensación de que sin necesidad de ser disruptiva con el entorno, Mantis prioriza bastante cómo se está sintiendo y lo que ella cree que es correcto o no. Además me llama mucho la atención también cómo Drax es el que más se mete con ella, pero al mismo tiempo es la persona más cercana a él. I can't! You don't have to believe in yourself, because I believe in you. I never thought she'd be able to do it, with as weak and skinny as she appears to be. Por último, pero no menos importante, pero sí más difícil, vamos con Star-Lord, vamos con Peter. Al final de todos diré un poco la conclusión que tengo, pero es que lo que yo pienso es que no es igual al principio que al final de la trilogía. O sea, yo creo que Peter ha variado. Creo que Peter en el volumen 1 es muy ENTP y muy 7. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Pero poco a poco va variando, empieza a tener como más eje de Fite. Y ese 7 también empieza a ser como muy sentimental, llegando a parecer un 2. En fin, ahora vamos a ir un punto por punto y os voy a poner clips y vais a opinar, ¿vale? En la primera película se nos presenta un Peter oportunista y muy poco emocional en la toma de decisiones. O sea, la única decisión medio emocional que toma es la de volver a por su Walkman querido, lo cual para mí es bastante sí inferior. O sea, ese apego a cosas que le recuerdan parte de su pasado y todo eso es bastante sí inferior. Y por eso vida en peligro, por eso, lo cual también me da un poco la impulsividad que tiene a veces dominante en la toma de decisiones. This one shows spirit. She'll make a keen ally in the battle against Ronan. Companion, what were you retrieving? You're an imbecile. Hay un tema muy fuerte ahí de impresiones y de recuerdos. Es como si Peter asociara al Walkman a su esencia humana. Como si perdiera ese Walkman, dejaría de ser humano o perdería esa parte humana. Me pega mucho un dominante sí inferior en ese tema, porque es como para todo lo demás es muy chill, cero emocional, no tiene apego, no sé qué tal, pero luego esa cosa concreta sí y es muy fuerte. O sea, es capaz de meterse en problemas por eso. Hey, get away. Hey! You big blue bastard! Take those headphones off. That's mine. Those belong. Impound that tape, and that player is mine. That song belongs to me. De hecho, salvando eso, parece que Peter no es especialmente emocional y que toma la mayoría de sus decisiones basándose en un eje más de Tife. Es interesado y oportunista, pero tiene la inteligencia interpersonal necesaria, justa y adecuada para mantener los contactos y la armonía que le interesa para colocar a cada persona en su momento para conseguir lo que él quiere. O sea, es 100% movido por sus intereses. Listen, I could care less whether you live or whether you die. Then why stop the big guy? Simple. You know where to sell my orb. How are we gonna sell it when we and it are still here? My friend Rocket here. En la trama del orbe, la del primer volumen, no vi Fi por ninguna parte, sobre todo si lo comparas con Gamora. Y de hecho os digo más, porque bueno, un Fi puede tener morales buenos o morales malos, pero es que yo creo que Peter en esta película utiliza una lógica muy retorcida para salirse con la suya, utilizando a los demás a su antojo. Por ejemplo, el rollo este de voy a ignorar a Yondu toda la película, pero cuando necesito su ayuda voy a llamarle y entonces como ya me invento algo porque sé que si le ofrezco dinero entonces voy a salvarme el culo. Se vale mucho de las personas a su alrededor para salirse con la suya, ¿vale? Y entonces eso me parece muy Tife en general y muy 7 también. All right, okay, I think you're right. Or we could give it to somebody who's not going to arrest us, who's really nice for a whole lot of money. I think it's a really good balance between both of your points of view. You're despicable. If you kill me now, you are saying goodbye to the biggest score you have ever seen. We got a ringer. She knows everything there is to know about Ronan. His ships, his army. He's vulnerable. Are you not the man this wench attempted to kill? Well, I mean, she's hardly the first woman to try to do that to me. Look, this is like from a smoking hot Ray Jack girl. Stabbed me with a fork. Didn't like me skipping out on her sunrise. I got right here a Cree girl.
tried to rip out my thorax. She caught me with this skinny little Oscar Marion who worked in Nova Records. I was trying to get information. Ever see an Oscar Marion? Tentacles, needles for teeth. I think I'm seriously interested in that. You don't care. Yo creo que el Peter que se nos presenta en el volumen 1 es un bocazas que se cree mejor que los demás, que finge que tiene una moral que no tiene. This guy just backed out of a deal on me. There's one thing I hate, it's a man without integrity. Peter Quill, people call me Star-Lord. Y ahí ese fe terciario ahí un poco que se cambiará a la gente como quiere. Hey, what do you say, Yondu, huh? Me and you taking down marks side by side like the old days. Y no sé, o sea, es que en general todo el Peter del volumen 1 me parece como muy random y como muy NTP7. No obstante, y esperaros porque aquí viene plot twist, al final de la primera película y al principio de la segunda ya empezamos a ver su transición hacia una persona un poco más sensible que va mostrando un poco más sus sentimientos, va empezando a desarrollar más y mejor habilidades de liderazgo, le da más importancia a las acciones que a las palabras, es decir, ya no es tonto cha 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 cha, sino más hacer, y que empieza a esgrimir ciertos valores morales. Y algo que vamos a ver ya sobre todo más claro a partir de Infinity War, Endgame y el volumen 3 es que empieza a ser bastante abierto con el apego que siente y los sentimientos que tiene. You feel love? Yeah, I guess, I feel a general unselfish love for just about everybody. No. Romantic. Sexual love. No, I don't. For her. No, that is not... Okay. Yo creo que Peter además es un eneatipo positivo seguramente, 2-7-9, pero tiene también ese punto súper narcisista y seductor. O sea, descartamos el 9 y nos quedamos con el 2 y con el 7. Sorry if it seemed like I was flirting with the High Priestess. I wasn't. I don't care if you are. Well, I feel like you do care. That's why I'm apologizing, so sorry. Tiene un reencuadre más optimista de las cosas y también tiene como un poco esa fuerza de seguir luchando hasta las últimas consecuencias sin entrar en pánico. Usually life takes more than it gives, but not today. Today it's given us something. It has given us a chance. To do what? To give a shit. For once. Not run away. I, for one, am not going to stand by and watch as Ronan wipes out billions of innocent lives. Y entonces, como he dicho al principio, en el volumen 1 encaja bastante en el lado narcisista y autoindulgente del 7, pero poco a poco empieza a tener más características de 2 conforme vemos cómo conecta emocionalmente con cada uno de los guardianes a un nivel bastante intenso. Es bastante intenso y rápido con el tema este de conectar o seducir. I guess I prefer to make people the old-fashioned way. Well, perhaps someday you could give me a history lesson in the archaic ways of our ancestors. For academic purposes. I would be honored. Yes, in the name of research. Y en el volumen 3, sin deciros ningún tipo de spoiler, es todavía más evidente que él se fía más de esas armas de seducción. It's just a negotiation tactic. Trust me, this is my specialty. Yours is more stab, stab. Those are my terms. De una forma bastante más evidente y bastante más física. Nobody is present. Dance with me. When are we gonna do something about this unspoken thing between us? What unspoken thing? This. Cheers, Sam and Diane. Guy and a girl on a TV show who dig each other but never say it because if they do the ratings would go down sort of thing. There's no unspoken thing. Well, it's a catch-22 because if you said it, then it would be spoken and you'd be a liar. So by not saying it, you are telling the truth and admitting that there is. Cuando conoce a su padre, Peter ya empieza a dudar más de sí mismo, ya no va tan de gallito, empieza a demostrar que es una persona bastante más emocional. Puede empezar a ver esa transición hacia ENFP. I love that story. I hate that story. It's so sad. As a kid, I used to see all the other kids off playing catch with their dad, and I wanted that more than anything in the world. Creo que se ve una especie de inferior sí, más ese reencuadre positivo que tiene en el que reniega de todo su pasado, solo quiere quedarse con lo positivo, con lo bueno que es la música y eso, pero las cosas que a él le parecen más tristes es como yo no quiero acordarme de eso. Es además como muy insistente en el tema de no soy sensible con las cosas en las que más sensible es. That stuff about my father. Who does she think she is? I know you're sensitive about that. I'm not sensitive about it, I just don't know who he is. Pero bueno, a pesar de este tropezón del principio, pronto se hace ilusiones con su padre y tiene que ser Gamora quien lo baje de la nube y le diga aquí pasa algo raro. Y luego además es bastante claro cómo Gamora tiene el ojo puesto todo el tiempo alrededor, es bastante observadora, es realista y Peter no. Y de hecho su reacción es muy emocional cuando Gamora lo enfrenta. That girl Mantis, she's afraid of something.
Why are you trying to take this away from me? I'm not trying. He's my father. That place was real, and this is a fantasy. You know what? This is not Cheers, after all. This is whatever the show is, where one person is willing to open themselves up to new possibility, and the other person is a jerk who doesn't trust anybody. En esta escena, para mí el Nephi es súper evidente. Primero, no sabe centrarse en el tema que le están diciendo. Segundo, no sabe verlo, no está siendo nada realista tampoco. Y tercero, además se lo toma todo a lo personal. Gamora le dice, aquí está sucediendo algo raro. Y él, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué vas contra mí? Y entonces, esa forma de personalizar las cosas cuando te están contando algo objetivo es muy Fi también. O sea, es incapaz de abordar esta pelea de una forma más realista y más concreta, sino que se va por las ramas. Pero en general es que yo creo que Peter no deja de sacar rasgos de Ne a lo largo de todo el volumen 2 todavía. Por lo tanto, todavía no lo puedo ver SFP en esta película. Can use the light to build cool things like how you made this whole planet. Well, it might take you a few million years of practice before you get really good at it, but yes. What? This is... Well, get ready for an 800-foot statue of Pac-Man with Skeletor and Heather Locklear. What do you want? I'm gonna make some weird shit. Pero sí que es cierto que tengo que admitir que en el volumen 3 Peter ya me pareció un SFP. Pero he de decir que el eje para mí más notorio en el volumen 3 es Fite. En Infinity War y Endgame también lo veo un poco oscilando entre NFP y ESFP. Es un poco raro. Entonces, como digo, yo creo que empezó siendo un NTP 7, pero ha ido como volviéndose más Fite y también más emocional, ¿no? Entonces puede incluso terminar siendo como una especie de SFP2 raro. Mira, yo amaría que Peter fuera un SFP2, sobre todo 2 sexual, porque encima no hay doses hombres casi representando en series o películas, ¿no? Pero no lo acabo de ver del todo, entonces, conclusión final. Creo que Peter muta realmente de NTP a SFP, y como según la teoría de los 4 lados de la mente, que si no sabéis lo que es, os la dejo por aquí, el NTP y el SFP son parte de los mismos 4 lados de la mente, siendo el uno el superego del otro. Entonces aquí lo que hay que decidir es, ¿es NTP el ego de Peter y SFP su superego y de alguna forma pasado del uno al otro? ¿O es al revés? ¿Es el ego ESFP y el superego ENTP? Recordemos que el ego es el principal, el central, con el que te presentas ante el mundo casi siempre. Respecto al eneagrama, al final me he ido más por el eneatipo 7 porque creo que es más consistente, pero en cualquier caso tiene un 2 en el tritipo súper claro. Y bueno, en una persona real todos estos cambios no tendrían tanto sentido, pero como es un personaje ficticio y se ajusta a un guión, nos lo podemos permitir, ¿vale? Dicho esto, espero que os haya resultado interesante este vídeo, me ha gustado un montón hacerlo, me gustan un montón los guardianes. Contadme abajo qué opináis, qué pensáis. Y si no habéis visto la película, la tercera, corred a hacerlo, ¿vale? Un besazo, chao.